Bienvenidos recalculadores a otro video de números naturales. En este vamos a hablar sobre los criterios de divisibilidad. Así que sin más, comencemos. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Bueno, esta entonces es una tablita sobre criterios de divisibilidad entre algunos de los números que más se utilizan en clases. Te recomiendo que hagas una captura de pantalla, si así lo tienes fácil en el móvil, lo puedes utilizar. Y bueno, vamos a ver uno por uno y luego vamos a ver algunos ejercicios de cómo se aplica esto. El primero entonces es, bueno, dice un número es divisible entre 2 si termina en una cifra par. Es decir, si tengo un número de muchas cifras, si la última, por ejemplo el 3480, la última cifra, estamos hablando acá ya de las unidades, si termina en un número par, 0, 2, 4, 6 u 8, entonces ese número va a ser divisible entre 2. ¿Qué significa? Que la división de este número entre 2 va a dar exacta, es decir, resto 0. Eso entonces significa que un número es divisible entre otro. O sea, el 3480 es divisible entre 2 porque termina en un número par. Significa que el resto de la división es 0. Recuerda eso, grábalo. El resto de la división es 0. Entonces, este número será, vamos a tomar como ejemplo este número, será divisible entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, yo sumo esta, 3 más 4, 7, más 8, 15, más 0, 15. Entonces la suma de sus cifras da 15 y 15 es un múltiplo de 3. Entonces este número entero, el 3480, es divisible entre 3. Es decir, la división de este número entre 3 da resto 0. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Este número será divisible entre 4 si las dos últimas cifras da un múltiplo de 4. A ver, voy a borrar un poquito estas marquitas que hice acá para explicar esto. Las dos últimas cifras, si dan un múltiplo de 4, entonces todo el número es divisible entre 4. Bueno, 80 es un múltiplo de 4 porque 4 por 20 da 80. Entonces todo este número es divisible entre 4. ¿Sí? ¿Entendiste ese? Bien. Borro aquí, continuemos. Este número será divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Ese es el más fácil, ¿no? Si la última cifra es 0 o 5, entonces es divisible entre 5. O sea que ya hasta ahora tenemos que este número cumple que es divisible entre todos estos. Continuamos entonces con el número 6. Decimos que un número es divisible entre 6 si también es divisible entre 2 y 3. O lo mismo que decir que es un múltiplo de 2 y de 3. Ah, caray, eso sí me interesa. Hay una relación entre divisibilidad y múltiplo. 3480 es divisible entre 2 porque el resto de la división es 0. O es lo mismo que decir que 3480 es múltiplo de 2. O sea que 2 por un número me va a dar este. ¿No? Son conceptos que se relacionan continuamente. Entonces por eso es que anoté aquí. El número es múltiplo de 2 y de 3 a la vez. O es lo mismo que decir es divisible entre 2 y 3 a la vez. ¿De acuerdo? O sea que para que un número sea divisible entre 6, también tiene que serlo entre 2 y entre 3. Como vimos que el número es divisible entre 2 y también entre 3, entonces también lo será entre 6. Directo, no hay que hacer más. Entonces, vamos con el número 9. Este número será divisible entre 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Lo mismo que con el 3, si la suma de sus cifras da un múltiplo de 9, entonces va a ser un número que va a ser
divisible entre 9. Habíamos visto que la suma da 15, ¿verdad? Y como 15 no es un múltiplo de 9, entonces este número no va a ser divisible entre 9. Así de sencillo, o sea que en este caso no cumple. Y por último, este número será divisible entre 10 si termina en 0. Como termina en 0, entonces sí. Esto es bien sencillo. Entonces de esta manera tenemos el criterio de divisibilidad para los números más utilizados en clase. Vamos entonces con otros ejercicios de este estilo. Con 2 espadas y máximo esfuerzo. Bueno, dice, indica si los siguientes números son divisibles entre los que están en la tabla. Es decir, en la tabla que vimos anteriormente, vamos a ver si estos números cumplen con ese criterio. Entonces voy a anotar así. Vamos con el primero, voy a poner aquí entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, bajar un poquito, aquí, entre 9 y entre 10. Bueno, este número será divisible entre 2 si la última cifra es un número par. Como es 0, es un número par, entonces sí que va a ser divisible entre 2. Va a ser divisible entre 3 si la suma de sus cifras, es decir, 2 más 5 más 1 más 0, que me da 5, 7, 8, es un múltiplo de 3. Y como no lo es, entonces no. Voy a poner aquí que sí, este es que no. Entonces, para que sea divisible entre 4, las últimas dos cifras del número tienen que ser un múltiplo de 4. En este caso, el 3 no es múltiplo de 4, se nota así, con un puntito. No es múltiplo de 4. Para que sea divisible entre 5, aquí tengo que ponerla, perdón, era que termina en 0 o en 5. Y en este caso, sí. Este es directo. Mirando el número nomás, la última cifra, si es 0 o 5, entonces va a ser divisible entre 5. Para que sea divisible entre 6, tenía que ser divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo. Es entre 2, pero no entre 3, así que no. Directo. Bueno, para que sea divisible entre 9, la suma de sus cifras tiene que dar un múltiplo de 9. Habíamos visto que daba 8, así que automáticamente sabemos que no va a ser divisible, es decir, que la división no va a ser exacta entre 9. Bueno, ¿será la división exacta entre 10? Es decir, ¿será divisible entre 10? Bueno, para que sea divisible entre 10 tiene que terminar en 0, así que sí, directamente. ¿Ves que es bien sencillo esto? ¿Cómo saber si un número lo puedo dividir de forma exacta entre estos? Bueno, voy a borrar y continuamos con el segundo. Bueno, muy bien, ahora estamos con el segundo ejercicio. Vamos a ver si es divisible entre estos que tenemos. Para que sea divisible entre 2 tiene que terminar en un número par. Como termina en 3, entonces directamente no cumple. Para que sea divisible entre 3, la suma de sus cifras tiene que dar un múltiplo de 3. Entonces, sumo. Cuando el 0 no los coloco, porque no aportan nada en la suma. Lo puedo hacer mental igual, pero bueno, vamos a hacerlo detalladamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que es un número que es múltiplo de 3, por lo tanto, sí va a ser divisible entre 3. Para que sea divisible entre 4, las dos últimas cifras, o sea, 23, tiene que ser un múltiplo de 4. Así que no es múltiplo de 4. O es lo mismo que decir que no es divisible entre 4. Para que sea divisible entre 5, o para que sea múltiplo de 5, tiene que terminar en 5 o en 0. Así que no, directamente no es múltiplo de 5.
Para que sea divisible entre 6, tiene que terminar, sí, una cifra par, o sea, tiene que ser divisible entre 2 y también tiene que ser divisible entre 3. En este caso solamente es entre 3, pero no entre 2, así que no va a ser entre 6. Para que sea divisible entre 9, la suma de sus cifras tiene que dar un múltiplo de 9. Así que en este caso, como 9 es múltiplo de 9, sí se cumple que este número va a ser divisible entre 9. Para que sea divisible entre 10 tiene que terminar en 0, así que no. Directamente. ¿De acuerdo? ¿Vas entendiendo? Muy bien. Continuamos con el último. Bueno, vamos a empezar con el tercer y último ejemplo. Para que sea divisible entre 2, tiene que terminar en una cifra par. Como termina en 8, entonces decimos que sí, es divisible entre 2. O lo mismo que decir que es múltiplo de 2. Bueno, para que sea divisible entre 3, es decir que la división te restó 0, la suma de sus cifras tiene que dar un múltiplo de 3. Así que vamos a sumar las cifras. No pongo el 0, repito nuevamente, porque no aportan nada a la suma. Entonces sería 8, 9, 10, 11, 12. Y como el 12 es un múltiplo de 3, entonces sí, este número va a ser divisible entre 3. Bueno, para que sea divisible entre 4, las dos últimas cifras, así 0,8, tiene que ser un múltiplo de 4. O sea, esto es como si fuese 8 directamente. Y 8 sí es múltiplo de 4, así que todo el número 10.308 va a ser divisible entre 4. Para que sea divisible entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Así que no, esto es directo. Y este también es directo. Para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo. Así que en este caso sí. Para que sea divisible entre 9, la suma de sus cifras tiene que dar un múltiplo de 9. Y como da 12, entonces 12 no es un múltiplo de 9, es decir, 9 por un número natural no me da 12. O decir que 12 no está en la tabla de 9, como lo quieras ver. Por lo tanto, no es divisible entre 9. Y para que sea divisible entre 10, recuerda que tiene que terminar en 0. Y entonces también directamente decimos que no. Y bueno, esto es todo por este video. Espero te haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Adiós.